En la parsha de esta semana, Parshas Vayeshev, aprendemos sobre la historia de Yosef. Yosef era muy apreciado por su padre, tenía sueños de grandeza, odiado por sus hermanos, es vendido. Termina en Mitzrayim, en Egipto, como esclavo, es comprado por Potifar, que era uno de los ministros de Paroi, del faraón, en Egipto. En la casa de Potifar, Potifar ve que este hombre era una persona especial, constantemente mencionaba la palabra Bor Hashem, gracias a Dios, tenía el nombre de Dios en su boca en forma constante y le iba muy bien en todo lo que hacía. Entonces Potifar deja todos sus asuntos, todos sus negocios en manos de Yosef, excepto su esposa. Hay una historia con la esposa de Yosef, que ella vio en la astrología que iba a tener descendencia de Yosef, entonces quería a toda costa estar con Yosef. Yosef se escapa de donde estaba, la esposa de Potifar, por así decir, lo traiciona, dice que él la quiso violar, etc. Entonces termina en la cárcel. Yosef estaba en la cárcel. En la cárcel también, como tenía el nombre de Dios, Shogur Befif, en forma constante en su boca, el jefe de la cárcel, el carcelero principal, se da cuenta que Yosef es muy bueno, muy exitoso, y deja todos los asuntos de la cárcel en sus manos. En un momento traen a otros 2 ministros de Paro y del faraón a la cárcel. Sara Oifim, Sara Mashkin, el ministro que se ocupaba de todas las panificaciones del palacio y el ministro que se ocupaba de servir el vino en la copa del faraón. Sara Oifim y Sara Mashkin están en la cárcel 1 año junto con Yosef. Un día tienen un sueño. Cada uno soñó un sueño y nuestros sabios explican que cada uno soñó un sueño más la interpretación del sueño del otro. Entonces los dos estaban confundidos, los dos estaban, por así decir, zoyafim, así dice la Toira, tristes. Yosef a la mañana, después de todo 1 año de estar en la cárcel, que evidentemente Yosef no vio nada extraño en estas personas en términos de tristeza, estaban en la cárcel, aparentemente era algo común. Paro y el faraón se enojaban por cualquier cuestión y ponían a la gente en la cárcel. Entonces no es que estaban tristes por estar en la cárcel, porque la Toira dice que Yosef a la mañana los vio y estaban tristes y les preguntó: ¿por qué ustedes están tristes hoy? Quiere decir que anteriormente no estaban tristes. Le cuentan a Yosef sus sueños, Yosef interpreta los sueños, y en la práctica ocurre tal y cual Yosef había interpretado los sueños. Al Sara Oifim, al ministro de las panificaciones, lo matan, y al Sara Mashkin, al ministro de los líquidos, del agua, del vino, etc., lo vuelven a poner en su puesto. Esta es la historia que aparece en la parsha de esta semana. Uno de los detalles, un detalle interesantísimo de cómo se puede extraer una enseñanza de cada cuestión, como ya mencioné muchísimas veces, la Torá no es simplemente un libro de historias, sino que es un libro de enseñanzas. Una de las enseñanzas que podemos extraer, el versículo cuando Yosef les pregunta: ¿por qué están tristes hoy? El versículo dice así: Yosef fue hacia ellos a la mañana y vio que estaban tristes, Vaishal, y les preguntó y le preguntó a los ministros de Paroi que estaban con él en la cárcel, en la casa de su señor, de Potifar, diciendo: Madua pneichem roim hayom, ¿por qué ustedes tienen la cara mala, por así decir, triste, melancolía, etcétera, y tristeza hoy? Algunos comentaristas se detienen en esta pregunta de Yosef, diciendo que en realidad la novedad es que Yosef no tenía por qué preguntarles nada. Estos eran ministros del faraón, eran gente extremadamente más elevada que él. Él era un esclavo, y estos eran ministros, gente de otra élite, por así decir. Yosef ni siquiera debería haberse animado a preguntarles nada, y el versículo nos cuenta la grandeza de Yosef, que vio que esta gente estaba triste, estaba en problemas, confusión, etc., y fue y les preguntó, a pesar de que era pequeño Yosef, por así decir, frente a ellos. Otro de los comentaristas del Orahaim dice que al decir Ito y Bamishmar, que estaban junto con Yosef en la cárcel, entonces Yosef se animó, porque si estaban junto con él en la cárcel, evidentemente estaban en el mismo nivel, por así decir, a pesar de que antes eran grandes ministros. Pero el Rebbe extrae una enseñanza muy interesante. Yosef estaba en la cárcel hace 1 año. Yosef fue puesto en la cárcel en forma totalmente injusta. Fue vendido a Mitzrayim, a Egipto, en forma totalmente injusta. Yosef debería estado enojado con el mundo. Debería haber estado enojado con Dios, con Faro y con el faraón, con Potifar, con su señor, por así decir, que lo compró. Y si estos ministros estaban en la misma cárcel que Potifar,
manejaba, evidentemente también tenía que estar enojado con ellos. ¿Qué tenía que involucrarse con estas personas? No tiene nada que ver conmigo. Yo estoy en una situación crítica, injusta, inapropiada. Por lo tanto, voy a echar todo por la borda. No me interesa nada, no me importa nada de nadie. Esto es lo que debería haber pasado con Yosef. Y sin embargo vemos que no es el caso. Yosef, a pesar de toda su situación, y a pesar de que estos dos ministros representaban la élite contra la que él estaba enojado, representaban la élite que era la injusticia absoluta de su vida. Sin embargo, Yosef se acerca a ellos y les pregunta: ¿por qué están tristes hoy? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ustedes? En lugar de ocuparse de su situación y llorar y quedarse en una esquina de su cárcel, salió a ocuparse de las necesidades de otras personas. Y de aquí aprendemos una enseñanza increíble, gigante, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Más allá de la grandeza de Yosef, como quieren decir los comentaristas en la Torá, que les preguntó, a pesar de que no correspondía, etc., como yo expliqué antes. Sin embargo, la enseñanza principal que extrae el Rebbe es Ahavas Israel, el amor al prójimo, que incluso en este caso Yosef y los mitzrim, los egipcios, tenían la ley de Bnei Noach, no eran judíos, no eran Yehudim. Hasta la entrega de la Torá no existía concretamente, en la práctica, el pueblo judío. Existían los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, los hijos de Israel, etc. Pero en la práctica, en este caso, Yosef, a pesar de tener sus buenas razones para él estar enojado, para él estar triste, para él estar mal y por lo tanto no ocuparse de nadie, y menos de los egipcios, y estar extremadamente enojado con Dios, sin embargo, Yosef salió a ocuparse de las necesidades de otra persona. Y esto nos enseña a nosotros que esta es la actitud que debemos tener. Cuando hay otra persona en necesidad, debemos dejar de lado nuestras propias cuestiones, nuestros propios, entre comillas, enojos y dificultades para ocuparnos de otra persona y ver si hay algo que realmente podemos hacer por esa otra persona e ir y hacerlo. Como vemos aquí, Yosef interpretó el sueño de estos dos ministros y en la práctica esa interpretación y esa actitud de Yosef de dejar de lado sus propias dificultades y ocuparse de las dificultades de otro, es lo que en la práctica, en la parsha que viene, hace que Yosef pueda salir de la cárcel, hace que Yosef se vuelva Mishneh Lemelech, el virrey de Egipto, hace que Yosef pueda traer salvación a su padre y a toda la casa de su padre en los años de hambruna, y en la práctica traiga redención para él y para todo el resto de la tierra.